soy Jessica. Estoy haciendo el postdoc en el CIMAR. Estoy trabajando con el doctor Matthew. Y bueno, les voy a platicar un poco sobre cómo en el estudio de las álgebras generadas por operadores de Toeplitz, cómo describimos estas álgebras usando los teoremas de Stone-Weierstrass. Como es el objetivo de la plática, espero me dé tiempo. Bueno, primero entonces voy a ver rápidamente qué son las álgebras estrella, qué nos dicen los teoremas de Stone-Weierstrass, y vamos a ver un ejemplo sobre cómo aplicamos estos dos teoremas en los operadores de Toeplitz actuando en los espacios Polyberman puros del semiplano superior y en los espacios Polyberman. Bueno, ¿qué es una álgebra de Banach? Aquí estamos ahora considerando dimensión infinita, antes salía dimensión finita, ahora aquí dimensión infinita. Pues es un espacio de Banach sobre un campo C. C es un espacio vectorial completo con la norma, que adicionalmente ahora tiene una operación que es bilineal y en este caso se pide asociativa, que además se comporta bien con la norma, es decir, que satisface esta condición. Entonces, una álgebra es conmutativa, pues cumple esto y se dice que tiene identidad si existe un elemento neutro, es decir, que satisface esta condición. Queremos definir qué es una álgebra estrella, pues primero decimos que cuando se dice que una álgebra es involutiva, pues definimos esta aplicación sobre el álgebra. Vemos que no es lineal, sino es antilineal. Esta es la parte que es involución, porque al cuadrado pues se da la identidad, ¿no? La función 3. Entonces, una álgebra de Banach es involutiva si esta aplicación se comporta bien con la norma, es decir, satisface esta igualdad. Y se dirá que es una álgebra estrella si además satisface esta condición. De esta se puede decir que pues siempre se tiene que esto es menor o igual que la norma al cuadrado, la otra desigualdad no siempre, pero cuando el álgebra es estrella se tiene igual. Ejemplos de álgebras estrella, pues consideramos un espacio compacto Hausdorff y definimos el conjunto de las funciones continuas. Es una álgebra con estas operaciones. Sabemos que si multiplicamos una función continua por un escalar, tenemos una función continua. Si sumamos funciones continuas, es una función continua. Multiplicamos funciones continuas, es continua. Y además es una álgebra de Banach con esta norma, con la norma infinita. Y es una álgebra C estrella con esta involución. Entonces, este es un ejemplo de una álgebra C estrella conmutativa, porque si nos damos cuenta como estos escalares están en C, pues conmutan, el producto conmuta, y tiene identidad. La función constante 1 me da la identidad para esta. Otro ejemplo de álgebras estrella, pues las matrices con en C, las matrices cuadradas con los complejos, y pues es una álgebra con las operaciones de matrices que ya conocemos. Es una álgebra de Banach, es completa con esta norma y es dimensión finita, ¿no? Y es una álgebra involutiva con la involución de matrices, que ya también conocemos. Entonces, pero esta álgebra estrella, pues sabemos que no es conmutativa porque el producto de matrices pues, no es conmutativo. Otro ejemplo de álgebras estrella son las matrices con entradas funciones continuas. Las operaciones se definen así, multiplicamos matrices y las entradas son funciones, pero pues como esto también es un álgebra, pues todo cuadra, todo funciona. Y es una álgebra de Banach con esta norma y la involución se ve de esta manera. Entonces también es un ejemplo de una álgebra estrella, es de dimensión infinita y no es conmutativa. Estos ejemplos no son casualidad, sino son los que hemos estado encontrando en el estudio de las álgebras generadas por operadores de Toeplitz. ¿Qué nos dicen los teoremas de Stone-Weierstrass? Bueno, el primer teorema solo se centra para el álgebra C estrella de las funciones continuas. En general, este teorema me habla de densidad sobre álgebras C estrellas conmutativas, porque hasta isomorfismos, las álgebras estrellas están identificadas con funciones continuas en un espacio compacto Hausdorff, y eso me lo dice el teorema de Gelfand. Entonces, el primer resultado
esa álgebra es densa o del álgebra de las funciones continuas. ¿Qué quiere decir que es involutiva? Pues que es cerrada bajo esta aplicación de involución, que la función constante 1 esté en la álgebra y que separe los puntos quiere decir que satisface esta condición. Que para cualquiera dos puntos en el espacio X voy a encontrar una función que evaluados en los puntos pues sea distinta. Un ejemplo de esto, pues tomamos los polinomios, que es un resultado que vemos en la licenciatura de análisis, que si tenemos el espacio de polinomios, que igual ya lo dio como ejemplo de espacio es una álgebra, y si tomamos, lo restringimos a este espacio compacto, un intervalo cerrado AB, entonces esa es una subálgebra de las funciones continuas de AB. Y este espacio como álgebra lo podemos generar con estos dos polinomios, con el constante 1 y con X. Esta subálgebra es densa en el álgebra de las funciones continuas. ¿Por qué? Porque pues ya vimos tiene la identidad y además si observamos con esta función pues separamos todos los puntos del intervalo, porque pues, aquí siempre para cualquier punto que hay en el intervalo pues en la evaluación pues van a ser distintos, ¿no? Cualquier punto distinto que de aquí pues van a ser distintos con esta función. Bueno, entonces lo que se busca con el teorema de Stone-Weierstrass es generalizar ese resultado que solo se tiene para álgebras estrellas conmutativas, generalizarlo para álgebras estrellas no conmutativas. Entonces, entra otra cosa que se ocupa son los funcionales, los estados. Entonces, un estado es un funcional positivo. ¿Qué quiere decir positivo? Que en los elementos positivos pues sea mayor o igual que 0. Que sea de norma 1 y se dice que es puro si para cualquier otro funcional ocurre esto. Entonces, ejemplos de estados puros, en mis ejemplos, pues en las matrices de funciones continuas, los estados puros son estos funcionales de evaluación. Entonces, el conjunto de estados puros, si nos damos cuenta, está indexado por el espacio. ¿Ok? Y para el álgebra de matrices con entradas funciones continuas, los estados puros están dados de esta manera. Entonces, este conjunto está indexado por vectores y por puntos en el espacio X. Los estados puros son las funciones de evaluación. Sí, estos de acá. Y pues, lo que se ha buscado y es una conjetura, porque este resultado pues no se tiene en general para cualquier álgebra estrella, perdón. Entonces, solamente se cumple para las álgebras completamente continuas. Quiere decir que la álgebra sea completamente continua. Entonces, si tengo dos álgebras estrellas, una más chiquita, una contiene la otra, si la más chica separa los estados puros de la más grande, entonces esas álgebras tienen que ser iguales. ¿Qué es separar los estados puros? O sea, hablaste de separar puntos, ¿no? Sí. Ok. Pues, bueno, yo lo veo acá pues no siempre nos damos cuenta dónde está indexado el espacio. Entonces, aquí separar estados puros consiste en separar vectores y separar puntos. O sea, que si damos no sé cómo es el álgebra, acá, para cada álgebra tengo los estados puros. Puedo definir los estados puros por esta parte. Tengo el álgebra, defino la función. Y entonces, que B separe los estados puros de A quiere decir que para dos puntos aquí, para dos elementos de aquí, exista una función que me los va a separar. Entonces, esta es una generalización del primer resultado, porque si nos damos cuenta, separar estados puros para esta álgebra consiste en separar puntos. Entonces, es tal cual el primer resultado que se dio para funciones continuas. Una pregunta, en este caso, de los estados puros, con una cierta topología, puede recuperar las estrellas a partir de los estados puros. Eso también sucede para las estrellas de
se tiene como, ajá, pero que se está representando más que nada en un álgebra de operadores, ¿no? O sea, sí, a partir de un funcional construimos una representación, entonces tenemos una identificación del álgebra con el álgebra de operadores de un espacio de Hilbert que se construye a partir de un estado puro. Sí, los estados están en una proyección perfecta con las representaciones de la aplicación, eso sí. Bueno, ¿cómo hemos ocupado estos dos teoremas de Stone-Ballestras en el estudio de, bueno, más que nada de lo que se ha estado haciendo en la parte de las álgebras generadas por operadores de Toeplitz? Bueno, como dije, vamos a estudiar los operadores en los espacios Poly-Berman puros del semiplano y en los espacios poli, en los puros y en los poli. Para definir los espacios Poly-Berman necesitamos las funciones de Laguerre, que se definen a partir de los polinomios de Laguerre, y sabemos que estos polinomios pues forman una base ortonormal para el espacio de Hilbert L2 de R+. Entonces, vamos a denotar por n de y al vector con entradas las funciones de Laguerre, y pues si multiplico n de y por n de y transpuesto, pues tengo esta matriz. Entonces, eso para más adelante, si vemos esto, entonces eso, ahí tengo una matriz, es esta. Bueno, ¿qué es el semiplano superior? Pues eso es un dominio de C, donde la parte imaginaria es siempre positiva. El espacio de Bergman pues son funciones analíticas cuadrado integrables, que quiere decir que satisfacen esta definición. Entonces se generaliza más esa definición de espacio Bergman y se habla de los espacios Poly-Bergman. Esos espacios Poly-Bergman son funciones cuadrado integrables que satisfacen ahora que se anulan con este operador. Es decir, son funciones, bueno, se les llama funciones n-analíticas. Si nos damos cuenta, el espacio Bergman que vimos al principio pues es más chiquito. Estos espacios van creciendo, pero están contenidos. Y el espacio Poly-Bergman puro se define como los complementos ortogonales. ¿Qué es un operador de Toeplitz? Pues tomamos el espacio de Hilbert L2 del semiplano superior, W un subespacio, P la proyección ortogonal del espacio de Hilbert sobre W, tomamos un símbolo y ¿qué hacemos? Pues tomamos una función en W, la multiplicamos por el símbolo, como no necesariamente esa función vuelva a caer en W, pues se proyecta, hacemos que esté en W. Entonces, en general, este es un operador de Toeplitz y en particular, pues W lo vamos a tomar como el espacio Poly-Bergman o el espacio Poly-Bergman puro. Bueno, entonces para estudiar operadores de Toeplitz necesitamos un símbolo, ¿no? En particular, para el estudio en los espacios poli del semiplano, pues se toman símbolos verticales. Es decir, son símbolos que son constantes en líneas horizontales, si pensamos en el plano. Solo están tomando valores en la parte imaginaria. Perdón, los símbolos los estás pensando como polinomios, ¿no? Funciones polinomiales. No es como la parte simétrica de un operador diferencial. Pero se toman así como para tener esta parte bonita cuando aplico el operador, poder trabajar ahora con esta solución. Poder identificar o diagonalizar los operadores de Toeplitz para tener álgebras conmutativas. Pero no tiene nada que ver con el símbolo de un operador diferencial. No, es diferente. Aquí este símbolo es, bueno, sí, supongo que la relación es que estás multiplicando primero con una función, en teoría el símbolo de una función diferencial es después tomar otra forma de decir, multiplicar por eso. Aquí es nada más
una función acotada en el infinito sobre el dominio multiplica por la función y pues bueno, entonces lo que se quiere es estudiar el álgebra C-estrella generada por los operadores de Toeplitz actuando en esos espacios Polyberman puros. Entonces lo que se busca es identificarlas, ¿no? Como ya lo dije, y es donde ocupamos los teoremas de Stone-Ballestras. Entonces, pues lo que, observando el diagramita, podemos encontrar un operador unitario donde podemos identificar el espacio Polyberman con el espacio de Hilbert L2 de R+. Y entonces, lo que me está diciendo que este operador de Toeplitz actuando en el espacio Polyberman puro, pues va a ser equivalente a un operador, pero ahora actuando en este espacio de funciones cuadrado integrales. Y entonces el siguiente resultado me está diciendo que este operador pues se diagonaliza. Porque si nos damos cuenta, pues solo me queda múltiplos de esta función escalar. Porque esta función va de R más a C. Y es una variable real positiva. Entonces, estudiar el álgebra generada por los operadores de Toeplitz aquí es igual a estudiar el álgebra generada por estas funciones. Bueno, entonces, pues lo que quiero es como un espacio compacto, ¿no? Para poder usar el teorema de Stone-Ballestras, donde tengo un espacio compacto Hausdorff, ¿no? Entonces, lo que se observa es que si tomo un símbolo acotado con límites en 0 y más infinito, entonces la función gamma asociada al operador de Toeplitz es una función continua en R+, y tiene límites en 0 y más infinito. Entonces, esa función gamma pues está en el espacio de funciones continuas. R más barrita es la compactificación de R más en 0 con 0 y más infinito. Entonces, lo que se hace o se quiere ver es que pues efectivamente el álgebra generada por todas esas funciones gamma pues es toda esta álgebra, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se quiere ver según el teorema de Stone-Ballestras? Pues ver que el álgebra generada por esas funciones pues es una subálgebra involutiva de esta. Y pues si es una álgebra involutiva que separe los puntos del espacio compacto Hausdorff R más extendido, entonces pues B va a ser una álgebra densa. Bueno, entonces pues observamos, ¿no? La función constante 1 está en el álgebra generada por esas funciones gamma. ¿Por qué? Porque si tomamos este símbolo, se tiene que la función gamma tiene esta forma. Y como ya lo dije, las funciones de Laguerre son una base ortonormal para el espacio de Hilbert L2 de R+. Entonces, pues este es 1. Entonces, la función constante 1 está en la subálgebra. Pues es cerrada bajo la involución, tomamos este símbolo y nos damos cuenta pues que tenemos una función gamma. Y es fácil en este caso separar los estados porque si tomamos una función característica, ya no me puse, ¿verdad? Pero podemos, aquí nos va a quedar la integral sobre un punto x a infinito y esa función es creciente en el intervalo de 0 más infinito, entonces, y es inyectiva, entonces estaría separando. Tan solo con eso separo todos los puntos de este espacio compacto. No sé si voy muy rápido, pero es que el tiempo ya nos falta mucho. Ok. Ahora, ¿cómo ocupamos el segundo teorema de Stone-Ballestras? Entonces, ahora vamos a ver los operadores de Toeplitz. Bueno, en conclusión, entonces, el álgebra generada por los operadores de Toeplitz con esos símbolos, pues va a ser isomorfa a esta álgebra, ocupando el teorema de Stone-Ballestras. Igual, mismo diagramita, pero ahora el espacio Polyberman se identifica con L2 de R+. Aquí se entiende como el producto cartesiano n veces de L2 de R+. Entonces, pues de aquí como que nos damos cuenta que vamos a tener como matrices, ¿no? Viendo el símbolo, vamos a tener matrices
con entradas, funciones en L2DR+. Bueno, entonces igual podemos construir un operador unitario que identifique el espacio Poly-Berman con este espacio, y entonces el operador de Topliss actuando sobre el espacio poly va a ser unitariamente equivalente al operador de Topliss ahora actuando en este espacio. Y el siguiente resultado me dice que este operador es un operador de multiplicación que tiene esta manera. Esta es una matriz, multiplica la identidad. Y esta es la forma de la matriz. Si recordamos, dije que esta era la matriz con entradas multiplicando las funciones de la guerra. Bueno, entonces estudiar el álgebra generada por los operadores de Topliss aquí es similar a estudiar el álgebra generada por estas matrices. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Entonces, pues lo que se quiere es describir, ¿no? ¿Qué se tiene? Entonces, igual se pone una condición, la misma condición que pusimos anteriormente al símbolo, que tenga límites en 0 más infinito, y entonces esos símbolos se diagonalizan en 0 y más infinito. O sea, esas matrices son múltiplos de la identidad en los extremos. Entonces, con esa propiedad como que observamos más o menos qué álgebra me estarían generando los operadores de Topliss tomando esos símbolos, y pues decimos que va a ser esta álgebra, ¿no? Matrices con entradas, funciones continuas aquí, pero que en los extremos están diagonalizando. No voy a estar generando todas las álgebras de matrices con entradas funciones continuas, porque en los extremos, por este resultado, se están diagonalizando. Entonces, en los extremos no voy a poder generar todas las matrices. Y entonces lo que se hace, y ese es el trabajo que ahí nos centramos haciendo cálculos y todo, pues es empezar a separar estados puros, ¿no? Creo que es la parte que nosotros aportamos. Entonces, usamos el teorema de Stoneboy-Estras, donde dice que si tengo una álgebra más chica y está contenida en esta, entonces tenemos que checar que esta álgebra separa los estados puros de esta. Y pues ese trabajo ya está, o sea, esto ya lo hicieron, y pues sí, efectivamente, el álgebra generada por los operadores de Topliss pues es exactamente, bueno, es isomorfa a esta álgebra de matrices. Y pues, lo hice muy rápido, perdón, pero justo me dio tiempo, y eso sería todo lo que más o menos les quería comentar, qué es lo que hacemos para describir. Eso solo es una técnica, obviamente hay muchas técnicas. Bueno, hay más técnicas. Gracias. Todavía hay tiempo para un par de preguntas. Sí, claro que sí. ¿Y cuáles son las generalizaciones que te gustaría hacer de este resultado? Pues a mí me gusta mucho, es que separar estados puros no me gusta mucho. Son muchos cálculos, entonces me gusta más esa parte de tener el álgebra de estrella conmutativa y encontrar como el espectro, ¿no? Porque ahí sí se encontró, y no siempre, porque encontrar el espacio compacto no siempre es sencillo. Me gusta más la primera. Y se ha hecho un estudio se me olvidó los símbolos, no necesariamente esencialmente acotados, sino de otro tipo. Pues siempre se toman como acotados y se le empiezan a dar más condiciones. Por ejemplo, aquí no son todos Pero no. o sea, ha sido muy importante pedirlos esencialmente acotados. Sí, porque eso garantiza que tu operador está acotado. Pero, o sea, ¿no han encontrado otra condición independiente? O sea, sí hay ciertos símbolos no acotados que quedan operadores acotados. Eso. Sí hay Ya. Ahora. ¿Vale?
Sí, pues tú te refieres al símbolo en el sentido de que después de una transformada de Fourier es la multiplicación por una función. Aquí el término del símbolo podría estar confundiendo, porque aquí juega un papel diferente. O sea, en el sentido todavía es algo que estás asociando, es una función que estás asociando a otro, pero creo que es pero no podemos descartar ninguna conexión porque a veces estos operadores de Topliss, teoría de operadores, pues a veces resulta que son operadores de convolución. De hecho, sí, en muchos casos puedes escribirlos como convolución con respecto a cierta función que viene del núcleo de Fermat. El dominio de... ¿Por qué ese dominio? Ah, pues es que... había empezado a hacer el estudio, han empezado a estudiar en los dominios y respecto al dominio es como toman el símbolo, ¿no? Por ejemplo, esos símbolos verticales que dicen horizontales convienen como para tener álgebras conmutativas, que fue la primera parte que mostré, ese primer resultado. Se ha trabajado más en los espacios Fermat, casi en los espacios Pauli, se tienen más trabajos que han hecho en los espacios Fermat de algún dominio complejo. Sí, puedes estudiar espacios de Fermat en básicamente cualquier dominio abierto, ¿no? Y creo que los más estudiados son los que son simétricos, como el plano superior, o los discos, el disco unitario, la bola unitaria. También hay dominios de matrices. Sí, y ahí puedes hacer casi todo. Sí, en teoría podrías usar cualquier dominio complejo abierto. Lo que tiene de especial es el plano superior. Pues, no sé, yo a lo mejor tú dirías otra cosa, para mí sería como el hecho de que sea un espacio simétrico. No hay más preguntas, le agradecemos a Jessica. Bueno, nos vemos el sábado, no, el domingo.